Este es TN5 Matutino con Ramón Matute. Desde los estudios José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Cinco de la mañana, 42 minutos. Como siempre, comenzamos con una palabra del cielo para su vida y para la mía. Y la encontramos esta mañana en el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 4. Aunque ande, dice el rey David, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué proceso está pasando usted en su vida, amigo y amiga? ¿O qué proceso pasó a usted? Hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Hay pruebas que son muy difíciles, de las cuales creemos nosotros no vamos a poder salir. Inclusive pruebas de enfermedad y hasta de muerte, si es posible. El rey David pasó por una situación difícil, muy difícil. No es fácil tener un ejército pequeño y ver que se congregan muchos ejércitos para luchar y devastar. Mire, antes la Biblia nos enseña que la mayor parte de reyes utilizaban espada, escudo y jabalina. Sus armas eran físicas. Pero nosotros, después de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, nuestras armas ahora son poderosas en Dios para luchar contra potestades, luchar contra enfermedades, luchar contra procesos difíciles. Ahora es que usted active su fe y pueda proclamar con la palabra, que es espada de doble filo, su palabra y la palabra de Dios, para poder declarar bendición para su casa y para poder luchar por el proceso que está pasando. Ni un proceso es más grande que el poder de Dios, ni una necesidad, ni un problema es más grande que el poder de Dios. Dios tiene la capacidad de solucionar su necesidad, porque Él es Dios. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, dijo el rey David, no temeré mal alguno. No tema esta mañana, levántese en fe. Y decía el rey David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dígale, tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis me infundirá aliento para salir de este proceso. Cinco de la mañana, 44 minutos, así amanece la capital de la República a esta hora de la mañana con una temperatura ambiente de 18 grados Celsius, temperatura mínima, temperatura máxima 27 grados Celsius. Le presento los titulares esta mañana. Los titulares son presentados por Camas Olimpia. 14avo de ensueño. Aprovecha la temporada. Cómprate una Cama Olimpia. En el marco de la alerta sanitaria por sarampión, a partir de hoy se exigirá carnet de vacunación a menores entre edades comprendidas de 12 a 10 años que viajen a países con brotes activos de la enfermedad, asegura Migración y CESAL. Familiares de 3 hondureños capturados por la Armada de Venezuela temen por sus vidas y claman a la Cancillería de la República interceda para su rescate porque creen que son torturados por pensar que ellos son espías. Piden desengavetar propuesta de ley que busca regular la actividad desarrollada por prestamistas no bancarios. La intención es combatir la usura en el país y que estos a la vez sean regulados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. 2 jóvenes identificados como Isaac Misael Martínez Palma y Denilson Calén Durón Garay fueron asesinados a disparos en una gasolinera ubicada en el sector de la colonia Cerro Grande. Aumenta el número de muertos en Texas por las inundaciones.
Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Atención a esta noticia de impacto. Son pescadores hondureños, algunos dicen científicos hondureños. Estos que se dedican junto con otros científicos de Latinoamérica a hacer operaciones en alta mar en busca de buques o embarcaciones que se hundieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos andaban precisamente en esta actividad, pero pasaron por aguas marítimas de Venezuela el fin de semana y fueron capturados por la armada de ese país suramericano. Familiares esta mañana lamentan el hecho y creen que porque no tienen conocimiento de ellos, estarían siendo torturados allá en el país suramericano. Isaac Calix, tú tienes más detalles esta mañana. Buenos días. Noticia de impacto. Buenos días, Ramón Ricardo Matute. Efectivamente, los familiares de Johnny Martínez Martínez, de Walter López Olgadez y Willy Delano Botman Wester son tres de las tripulantes que viajaban en este navío N-35 que se dedica a la expedición y a la búsqueda de embarcaciones que sumergieron en el mar durante la Segunda Guerra Mundial. Según lo que se sabe de momento, esta embarcación realiza expediciones en Asia, en el Mediterráneo y en el sector de Europa, buscando estas embarcaciones que diera pues en hallazgos científicos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Según la versión que se maneja, ellos viajaron en esta embarcación, la N-35, hasta un sector cercano a las islas de Guayana Francesa, sin saber que estas islas, este sector ya pertenecía a aguas territoriales de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual fueron interceptados por la Armada y la Marina de este país y fueron pues abordados por militares de Venezuela. Al darse cuenta, Ramón, que cuenta con un equipo que mide la temperatura, profundidad, salinidad, corriente de las aguas, pues determinaron de requerirlos y de trasladarlos hacia la isla de Margarita para proceder a su detención, y lo que se presume es que estaban realizando pues espionaje y no una investigación. Pero escuchamos lo que dice brevemente el comandante de la Fuerza Armada Revolucionaria de Venezuela. La Armada Nacional Bolivariana para efectuar el buque que se encuentra en mi condición de comandante de la región estratégica de defensa integral marítima e insular. Hago del conocimiento a todo el glorioso pueblo de Venezuela y al público en general, el 28 de mayo de 2025, mediante labores de patrullaje marítimo y empleo táctico de los medios de vigilancia, exploración y control de los espacios acuáticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se detectó la presencia de un buque de nombre N-35 de bandera Panamá, el cual se encontraba navegando en la zona económica exclusiva con proyección del estado del Tamacuro, de la República Bolivariana de Venezuela. Un desarrollo cinemático de especial interés que motivó a realizar una evaluación y seguimiento permanente del caso. Después de 12 días de observación y evaluación, se determinó que estaba ejecutando un patrón de navegación consistente con labores de exploración, búsqueda y observación propio de un estudio de investigación científica y o exploración marina y submarina, lo que conllevó a cumplir el derecho y la doctrina operacional del sistema defensivo territorial a través de fuerzas y medios de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para efectuar aproximación, abordaje, visita e inspección al referido buque que se encontraba en las aguas jurisdiccionales de nuestra fachada. Impacto en el matutino. Bueno, Isaac Sandoval, Isaac Calix, lo que temen los familiares de Johnny Martínez Martínez, Walter López Olgadez y Willy Delgado Bowman Bengster es que estén siendo torturados, dicen, allá en Venezuela. Poner sus buenos oficios y que logre el retorno de estos tres marinos, como repito, que se dedicaban a este tipo de expedición, Ramón, y hasta el momento pues no se tiene noticias ni de la Embajada de Honduras en Venezuela, sería de la República. Ramón, con usted al estudio. No sé si me escuchaste, Isaac Calix.
La preocupación de los familiares es que estén siendo torturados allá en Venezuela. Así es, Ramón, ya de que fueron trasladados de la isla de Guayana, de la isla que antes pertenecían a Guayana y ahora a Venezuela, a la isla de Margarita ya en calidad de detenidos porque están determinando si es espionaje lo que estaban realizando o investigaciones, y esto es lo que temen los familiares, que puedan ser torturados por ese país, Ramón. Perfecto, ya vendremos contigo con otras noticias de impacto más adelante aquí en el noticiero. Mientras tanto, gracias Isaac Calix. Mientras tanto en Ciguatepec, mire lo que ha pasado en las últimas horas, los vientos rachados, las lluvias con vientos rachados ha provocado la caída de árboles. Se reporta por parte del Cuerpo de Bomberos y se ha procedido inmediatamente a hacer las evacuaciones. Se desplazó unidad y personal con destino al barrio Santa Marta en Ciguatepeque, donde se realiza una evaluación observando un árbol de eucalipto, el cual había caído sobre unos autobuses, producto de vientos rachados, por lo que se procedió a realizar su corte y liberación de los vehículos, dejando el área totalmente segura. Pero mire usted, el árbol de eucalipto, producto de los vientos rachados y las lluvias en Ciguatepec, en el barrio Santa Marta, cayó encima de estos vehículos, buses, de los cuales también resultaron dañados producto de la caída de este árbol, reporta el Cuerpo de Bomberos desde Ciguatepeque esta mañana. Noticia de impacto en el matutino. Terrible lo que ha pasado en el sector 2 de la colonia Cerro Grande. 2 jóvenes fueron acribillados en las últimas horas. Patrulla TN5, Isaac Sandoval. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, en las últimas horas, 2 jóvenes han sido asesinados en el sector 2 de la colonia Cerro Grande, específicamente en una gasolinera. Estas y otras informaciones se las detallo a continuación. 2 jóvenes identificados, uno como Isaac Misael Martínez Palma y el otro como Denilson Canales Durón Garay, fueron asesinados a disparos en una gasolinera ubicada en el sector 2 de la colonia Cerro Grande. Según informes preliminares, los jóvenes se transportaban en una motocicleta cuando desconocidos comenzaron a dispararles en el referido sector. En el lugar falleció Isaac Misael Martínez Palma, quien quedó tendido en la gasolinera y cuyo cuerpo fue tapado con un plástico negro. Por otra parte, la otra víctima fue trasladada hasta el hospital escuela, donde falleció al llegar al centro asistencial. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público en la capital, donde se estaba a la espera de que se realizara la autopsia correspondiente para poder ser entregados a sus familiares. Por el delito de extorsión, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado capturaron por 5ª vez a un miembro activo de la pandilla 18 en la colonia El Álamo de la capital. El detenido fue identificado como Delmel Alberto Canales Sánchez, de 21 años, originario del Distrito Central y residente en la colonia centroamericana. Dentro de la estructura criminal era conocido con el alias de Magnético. Durante su detención se le decomisó un teléfono celular, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y una motocicleta utilizada presuntamente para realizar las rondas extorsivas, donde amenazaba a sus víctimas con quitarles la vida si no realizaban los pagos. La Unidad Metropolitana de Policía número 4 reportó la detención de 3 personas por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas en la colonia Suyapa de la capital. Los arrestos se lograron durante una operación de saturación policial realizada en la zona. Los detenidos son 2 menores de edad de 15 y 16 años y un adulto de 24 años. Durante el registro personal que se les practicó a estos sujetos, se les encontró en posesión de supuesta marihuana y crack. Estas personas ya fueron remitidas al Ministerio Público para que se continúe con el proceso legal correspondiente. Bien, hasta acá el resumen de los hechos más importantes ocurridos en el Distrito Central y sus alrededores en las últimas horas. El retorno con ustedes a los estudios. San Pedro Sula, Patrulla TN5, Orlin Martínez, buenos días.
Bien, buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. Conozcamos lo que pasó anoche y esta madrugada en el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Sin lugar a dudas, los accidentes de tránsito no dejan de crear conflictos en nuestra sociedad. Exactamente en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula, se registró una colisión vial entre un motociclista y el conductor de un vehículo tipo turismo. Por la forma en cómo se aprecian los daños materiales, el conductor de la motocicleta se salvó milagrosamente de algo más grave, pero de forma inexplicable resultó con ligeras raspaduras y golpes leves. Posteriormente llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para recabar las versiones de ambos lados. Por otro lado, funcionarios policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención número 11 lograron capturar a 3 personas por suponerlas responsables de delitos vinculados a la violencia intrafamiliar, violencia doméstica y tráfico ilícito de drogas en distintos lugares del municipio de El Progreso. Los 3 individuos fueron informados de sus derechos y del motivo de su detención y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso legal. Para concluir con el informe noticioso, es importante destacar que durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes no se registraron fallecimientos de pacientes en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, lo que representa una buena noticia en cierto modo. Sin embargo, varias personas que precisaban de atención médica por diversas patologías o enfermedades fueron ingresadas en la sala de emergencias, aunque ninguna de estas situaciones causó alarma. Con esto concluimos el repaso de los hechos más importantes que marcaron la jornada en el Valle de Sula. Les informó Cristian Cerón a cargo de la patrulla TN5. Bien, licenciado Ramón Matute, hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Estamos pendientes de cualquier incidencia que se presente en los siguientes minutos en el Valle de Sula. Mientras tanto, voy a regresar a estudios principales. Alfonso Martínez, patrulla TN5 La Ceiba. Buenos días. Gracias, licenciado Ramón Matute. En efecto, un hecho de sangre ocurrió en la comunidad de Cacao. Un hombre resultó herido y una mujer muerta. Además, también en el sector de Olanchito capturaron a un supuesto violador de 2 hermanitas y en Tela capturaron a un hombre por maltrato familiar y además le tiró unos machetazos a la policía. Iniciamos la patrulla TN5 en Ciudad Puerto de la Ceiba con el asesinato de una pareja en la colonia Los Cedros. Las víctimas quedaron en la sala de la vivienda. La hora oxisa fue identificada como Maoli Abigail Castillo, de 18 años de edad, y su pareja de generales desconocidas. Sobre uno de los cadáveres quedó una nota donde explican las supuestas causas del hecho sangriento. Continuando con la patrulla TN5 en la ciudad Puerto de Tela, en la colonia Bella Vista, se capturó a un hombre de 31 años de edad, originario de Villanueva Cortés y residente en el lugar que fue capturado. A él se le supone responsable por el delito de maltrato familiar agravado en contra de una fémina de su familia. La acción judicial se realizó luego de que se recibiera una alerta sobre un acto de violencia al interior de una vivienda. Los uniformados procedieron a la captura del presunto agresor, quien fue trasladado a la unidad policial para posteriormente remitirlo al órgano jurisdiccional competente. Juan Antonio Cano Mesa, de 97 años de edad, se encontraba perdido en el sector de Tocoa, Colón. Se le brindó el apoyo por parte de la UMED número 2 de Colón y posteriormente fue entregado a su hija, la señora María Rodríguez, quien reside en el municipio de Tocoa, Colón. Hasta aquí la patrulla TN5, buenos días. ¿Lo digo entonces? Bien, también en el sector del puente sobre el río Aguán perdió la vida en un accidente de tránsito en una motocicleta David Hernández, originario de Zonaguera, Colón y residente en la colonia San Martín. Su padre llegó a la escena a reconocerlo. Con ustedes, el licenciado Ramón Matute, hasta estudios principales de TN5.
La noticia positiva es presentada por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Así es, licenciado Ramón Matute, desde la ciudad de Danlí, la noticia positiva. Vamos a hablar del licenciado David Paz, un cantautor tanidense que ahora pues también es escritor y va a lanzar su libro próximamente, denominado, como lo decía mi abuelo, una narrativa, anécdota de las que vivía con su abuelo. Escuchemos al profesor David Paz, quien también es docente de educación superior aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pero en esta oportunidad me place notificar una noticia positiva, es precisamente la obra, como dijo mi abuelo, es narrativa y pues ahora está ya en los procesos de impresión y el prologuista es el gran escritor Ernesto de Steffen, ¿verdad? Que fue presidente de la Sociedad Literaria de Honduras. Entonces tendremos esa obra literaria para engrandecer la producción literaria de Danlí precisamente. Sí, ¿en qué se va a enfocar, maestro, cuando me habla de que es narrativa? Es narrativa, es que es anecdotaria, basado en lo que yo aprendí con mi abuelo, ¿verdad? En toda esa sapiencia natural que él tenía muchos dichos. Por ejemplo, decía él, los hombres tienen sus tiempos y los tiempos sus hombres. Entonces, para mí, cuando yo escucho esas frases ahora conozco la profundidad filosófica que tiene. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? Ya a finales de este mes tenemos ya en Imprenta Honduras, se está trabajando y luego pues solo estamos esperando algunos detallitos para tener la gran noticia y presentarla en físico. A finales de este mes de julio lanzará su libro y estará a la venta inicialmente en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Danlí y tendrá un valor simbólico. Así que, por lo tanto, los danlienses nos sentimos orgullosos como personas como el profesor David Paz. Esta es la nota positiva desde la zona oriental del país. Vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matutino primero con la noticia. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Como se ha venido anunciando por parte del Instituto de Migración y también de la Secretaría de Salud, a partir de este día 7 de julio comienza a aplicarse la medida sanitaria contra el sarampión en las diferentes aduanas del país. Este comunicado que usted mira en pantalla lo resume todo. El Instituto Nacional de Migración recuerda que en el marco de la alerta sanitaria por sarampión, la exigencia del carnet de vacunación será únicamente para niñas y niños hondureños con edades comprendidas entre 12 meses y 10 años que viajen a países con brotes activos de sarampión, incluidos estos países Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Belice, Brasil, Perú, Bolivia, Yemen, India, Pakistán, Kazajistán, Afganistán, Etiopía, Rumania, Nigeria e Indonesia. La medida momentáneamente no será aplicable en puntos fronterizos terrestres en virtud de que Guatemala, El Salvador y Nicaragua no reportan casos de sarampión. Gracias por atendernos, Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración. A esta hora de la mañana, por favor, cuéntenos un poco más de esto que va a pasar en el territorio hondureño a partir de hoy, esta medida sanitaria. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días al pueblo hondureño. En efecto, pues el día de hoy implementamos la medida en base al Acuerdo 01-2025 de la Secretaría de Salud. Es una medida que ha sido modificada recientemente precisamente para no causar afectaciones de ningún tipo. Ahorita pues la Secretaría de Salud solamente nos está exigiendo que solicitemos este requisito a menores de 1 año a 10 años, menores hondureños, precisamente porque el objetivo es vacunar a todos los menores en ese rango de edad. Por lo tanto, esta es una medida temporal. Durante la Secretaría de Salud tenga garantías que ha vacunado a todos esos menores, pues ahí es donde nosotros vamos a seguir solicitando este requisito. Cuando ya la Secretaría de Salud tenga esa garantía, pues vamos a nosotros a suspender este requisito, Ramón. Esperamos que eso sea en un lapso de tiempo corto,
pero por los momentos hemos lanzado este recordatorio para que la población hondureña sepa de que si viajan el día de hoy por aeropuerto, sobre todo, precisamente a uno de estos países, de los cuales Estados Unidos es uno de los países que más viajan nuestros connacionales, si salen hondureños en ese rango de edades, pues nosotros vamos a requerir este requisito. En caso de que no porten el carnet en físico y lo tengan en digital, también lo vamos a validar, porque la instrucción que he dado es que tengamos flexibilidad para que nuestros connacionales puedan viajar, Ramón. Ahora, es decir, si ya el niño entre 12 meses y 10 años está vacunado y presenta su carnet de vacunación, no hay ningún problema. Pero sí estarán ahí las brigadas médicas, para proceder a vacunar si es necesario. También, si es necesario, por eso le digo, habrá alternativas. Si no lo llevan físico, lo vamos a aceptar en digital. Si no tiene carnet y no comprueba que está vacunado, pues ahí va a estar el personal de la Secretaría de Salud para vacunar. Y en el caso de los puntos fronterizos terrestres, pues he decidido de que no lo vamos a implementar de manera obligatoria, ya que Guatemala, El Salvador y Nicaragua no se encuentran todavía en el listado de países que tienen casos de brotes de sarampión. Si mañana se encontrasen, Ramón, yo lo llamo para que anunciemos que a partir de X día vamos a solicitarlo en la frontera o en las fronteras de ese país. Hasta el momento, si hay personal de la Secretaría de Salud y pueden vacunar a los menores ahí, no tenemos ningún problema para que el requisito se vaya implementando, pero no de manera obligatoria en esos puntos fronterizos terrestres. Ahora, los países que se mencionan en este comunicado, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Belice, todos estos países que se mencionan en el comunicado, ¿los viajeros que ingresen al país también tienen que presentar su carnet de vacunación? No, más bien esa es una de las partes que se modificó en algunos artículos de este acuerdo ejecutivo, precisamente porque nosotros tenemos vacunado a la mayoría de personas. Bueno, en teoría Ramón Matute y Wilson Paz están vacunados. El problema son ese rango de edades y precisamente la CESAL por eso es que va a intensificar estas campañas de vacunación a nivel nacional en compañía de la Secretaría de Educación para poder blindar a toda la población hondureña de todos los rangos de edades. En ese sentido no queremos tener ninguna afectación en el turismo ni en la economía y es por eso que no se les va a requerir ningún requisito a los viajeros. Es muy importante aclarar eso para que la población hondureña que se dedica al turismo o a sectores de inversión, para que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada o todos los sectores que han estado atentos a esta medida no tengan ningún problema en el ingreso de las personas que vengan al país a hacer cualquier tipo de visitas respectivas. Perfecto. Gracias, Wilson Paz, muy amable por atendernos. Gracias. Un fuerte abrazo, Ramón. Saludos. ¿Qué pasa en Roatán, Islas de la Bahía? Isaac Calix, vamos contigo sobre esta misma noticia, por favor. Buenos días. Sí, Ramón Edgardo, nuevamente, sí, el sábado hubo una reunión de emergencia por parte de la alcaldía de Roatán, regidores de Diputación, Gobernación, enlaces con la Presidencia de la República, para poder intensificar a partir de hoy hasta el día jueves la cantidad de vacuna contra el sarampión en niños menores de 1 a 10 años o adultos también, Ramón, con el objetivo de que esta medida que acaba de decir Wilson, el de migración, no sea aplicable en la isla de Roatán. Es una condicionante, Ramón. Para no pedirle el carnet a los extranjeros, se va a vacunar a partir de hoy hasta alcanzar la meta del 90% de la vacunación. Vamos a escuchar a lo que dice el alcalde brevemente sobre esta intervención que se va a realizar a partir de hoy. Bueno, hoy tuvimos una reunión muy productiva con todas las fuerzas vivas. Tuvimos presente a todos los representantes de los diferentes patronatos de todo el municipio, representantes de iglesias, representantes de otras organizaciones también, otros gremios que dependen de la economía de esta isla. Nosotros hemos estado socializando una campaña agresiva de vacunación contra el sarampión que vamos a iniciar ahorita lunes para salvaguardar la salud del pueblo y también la economía de este departamento y en particular el municipio.
Hace unas semanas atrás, unos días atrás, se publicó una serie de medidas que se iba a estar aplicando en todos los puntos de ingreso al país. Bien, Ramón, esta medida que se había publicado, ya hubo una pérdida de $450,000 de cancelaciones por parte de los extranjeros a la isla de Roatán, y se espera que ya a partir de hoy en adelante pues se vuelva a normalizar el turismo y sobre todo las reservas que habían hecho acá en el municipio de Roatán y el departamento de Islas de la Bahía. Ramón, hoy inicia esta campaña de vacunación masiva en Islas de la Bahía. Esto es lo que le podemos informar. Yo regreso a este estudio, somos primeros con la noticia. Noticia de impacto en el matutino. A las 6 de la mañana, 16 minutos, lo que mira en pantalla está sucediendo en la colonia 21 de octubre, aquí en la capital de la República. ¿Qué le pasó a esta unidad del transporte de carga pesada, Tony Munguía? En el matutino. Buenos días, Ramón. Se desplomó prácticamente la plataforma de esta rastra, mire usted, específicamente en la Plaza Landaverde. Si usted viene de los sectores de Prócer, el tráfico vehicular que se va a armar en estos momentos. Se desplomó la plataforma, repetimos, de esta rastra, mire usted cómo ha quedado. Prácticamente aquí va a ser un desastre de tráfico en unos momentos. Viene cargada, aparentemente eso, la sobrecarga de esta rastra hizo que se desplomara esta plataforma y ha quedado destruida totalmente. Hay que tener bastante cuidado, porque mire usted, si esta rastra hubiera continuado, qué tragedia hubiera provocado. Gracias a Dios, no hay personas lesionadas, no hay personas heridas. El conductor se encuentra en la otra parte. Hay ya agentes de tránsito y también agentes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central gestionando para que el tráfico sea más mermado. Así que a esta hora del día lo que está ocurriendo, esta rastra se acaba de desplomar, su parte donde va la carga así ha quedado, así que hay que tener bastante cuidado. Repetimos, en la colonia 21 de octubre, específicamente en la Plaza Landaverde. A esta hora del día lo que está ocurriendo en el Distrito Central. Con ustedes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, televidentes de TN5 Matutino. En efecto, tal como lo acaban de apuntar en los estudios principales, me acompaña el gerente regional para Panamá, Venezuela y Honduras de Air Europa. Hablamos de Carlos Conde. Precisamente se acaba de desarrollar un importante aterrizaje. Si nos podría ampliar los detalles para los televidentes. Sí, recibimos lo que es el inicio de la tercera frecuencia de los vuelos aquí a San Pedro Sula. Antes teníamos 2 vuelos a la semana y a partir de hoy van a ser 3 vuelos a semana, con lo cual apostamos por la conectividad y por seguir creyendo en el mercado de Honduras. Sin duda alguna, esto es el inicio de una tremenda agenda. Sí, por supuesto. Acuérdense que en el 2017 empezamos con un solo vuelo y que estaba previsto en un principio por 6 meses. Y ahora finalmente estamos por 3 vuelos, y lo que demuestra el apoyo que hemos tenido de Honduras y confiamos plenamente en la ruta. Muchísimas gracias, Carlos Conde, el gerente regional de Panamá, Venezuela y Honduras de Air Europa. Nuestro informe desde la zona norte del país. Regreso a los estudios principales. La noticia del día es presentada por Banco Azteca. ¿Necesitas dinero ya? Nosotros te prestamos rápido, fácil y sin vueltas. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bueno, esta es la denuncia pública que ha hecho el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, en las últimas horas. Escuchemos. Denuncia pública. Bipartidismo insiste en usar la intromisión humana bajo modelo de David Matamoros Batson 2013 y 2017, lo que constituye un nuevo fraude electoral. En mi condición de consejero propietario
y ejerciendo la representación de un pueblo que fue víctima de los dos fraudes electorales de 2013 y 2017. ¿Cómo reacciona usted, abogada Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral? Gracias por atendernos en TN5 Matutino. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles. Feliz lunes a usted y a toda su audiencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que dar la categoría de denuncia a eso es darle un perfil que no tiene, porque las denuncias en principio deberían estar sustentadas en la verdad. Por lo menos para honrar el principio de honorabilidad que no debe exportar a la población en términos de información, desde una palestra sobre todo la de carácter pública. En segundo lugar, por supuesto, rechazar contundentemente las aseveraciones que me parecen bastante temerarias, desafortunadas, del consejero Ochoa en torno a lo que para nosotros es la aplicación de la ley. Creo que en el pasado, en estos días, hemos estado hablando bastante del problema que constituye la falta del consenso, cosas que, por ejemplo, en el reciente pasado no fueron fuente de tanto problema, pese a tener medidas complicadas. Por ejemplo, la biometría. En las primarias, la biometría fue aplicada al acta, de la cual no forma parte, la retuvo, y esto provocó 30.000 escrutinios especiales. Esta decisión fue tomada por mayoría de votos por el consejero Ochoa, con la consejera Hall, con amplia oposición sustentada en la ley por parte de su servidora. Y sin embargo no formamos tal escándalo. Hicimos nuestros puntos, los expusimos públicamente, anticipamos que se iban a producir los escrutinios especiales y así sucedió. Una carga jamás conocida en el CNE, fundamentada en un tema que no está en ninguna parte de la ley. Retener actas por biometría hasta que haya escrutinios especiales. ¿Qué está pasando ahora? Pues yo sé que este tema es como bastante especializado y a veces es complejo estar explicando técnicamente qué es lo que sucede. Pero trataré de ser simple en la reiteración de los conceptos en los que se sostiene y fundamenta mi posición, que valga decir, no se trata de un capricho, como lo quiera ver el consejero Ochoa, sino de un cumplimiento de orden legal que está sustentado en el artículo 283 de la ley. Básicamente, creo que hay muchas áreas de mejora, entre ellas pues no olvidarse que existen artículos que le dan atribuciones específicas al Consejo Nacional Electoral respecto de la suma, verificación y análisis de las actas. Y esto es así expresamente como se lo digo. Así dice la ley. El Consejo Nacional Electoral analizará, verificará y sumará las actas. Se han dado diferentes tipos de argumentos. Yo entiendo que ellos tengan sus fantasmas y sus problemas con cómo han sucedido las cosas en el pasado. Sin embargo, pues yo creo que equiparar un CNE en el cual ellos tienen sentado en el Consejo a un representante y miembros en todo lo largo y ancho del Consejo Nacional Electoral a 2017, cuando ni siquiera tenían un representante, es estar queriendo hacer un aprovechamiento inoficioso y bastante grosero de un pasado que atormenta a muchos en Honduras y que entiendo que suceda, pero que no está de acuerdo en esto la ley que dice que sí tenemos que verificar. Han querido confundir a la población y decir que la última palabra la tiene la Junta Receptora de Votos y que no se puede verificar. Hay artículos que sustentan la posición y pues solo puedo decir lo que ya he dicho. No sé hacer fraudes y no me presto para ellos y rechazo contundentemente las palabras del consejero Ochoa en ese sentido. Abogada, porque yo sé que tiene otro compromiso usted. Abogada, como decimos los hondureños, bueno, ¿y cuál es el meollo del asunto ahí en el Consejo Nacional Electoral? Explíquele a Honduras por qué Marlon Ochoa piensa de una forma y por qué usted y la doctora Ana Paola Hall también piensan de acuerdo a lo que dice la ley electoral. Bueno, básicamente el consejero Ochoa piensa que las actas que vienen de todas las juntas, que vienen de todos los centros de votación, esas que levantan cuando la gente está viendo que cuentan los votos, no deben ser verificadas más que por las computadoras. Nosotros hemos votado por una opción en que la computadora sí verifica, pero los humanos le imprimimos la certeza jurídica mediante otra verificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología nos ayuda a nosotros y nosotros ayudamos a la tecnología. Simple y llanamente. Además, estos son criterios que están llenos de transparencia.
Se trata de una verificación de carácter público con presencia de veedores, con presencia de miembros de los partidos, que está fundamentada en la ley, que de no hacerse es un incumplimiento de la ley, y nuevamente es precisamente imprimirle criterios de auditabilidad y de estándares internacionales. De hecho, le digo, a nivel internacional, se verifica mucho más que lo que se va a hacer ahora mismo, porque llegamos a un punto intermedio en el cual se estaba aspirando que el Partido Libertad de Fundación acompañara. Sin embargo, al final no se pudo. Sí debo decir que yo lamento que se esté tratando desde ya de deslegitimar el proceso. Esto es obvio, el pueblo tiene que saberlo, van a venir más ataques, van a venir más descalificaciones del proceso, descalificaciones a quienes formamos parte del CNE, amenazas, represalias, etcétera. Estamos aquí con mucha firmeza en defensa de la ley del pueblo hondureño, de su democracia y sus procesos del 30 de noviembre. Yo anticipo y puedo ver que lamentablemente hay un partido político que no está dispuesto a aceptar ningún resultado que no sea uno que les favorezca, aunque así lo diga el pueblo hondureño a través del voto en las urnas. Y eso es realmente lamentable. ¿Ustedes están firmes en aplicar la ley electoral? Es decir, si la acta presenta algún tipo de inconsistencia, ¿esta acta se va a publicar o no? Si el acta presenta inconsistencias que no son subsanables de ningún tipo, eso termina en escrutinio especial. Eso es muy importante que se lo aclare, licenciado. Lo que se ha dicho de que el acta puede variar en el CNE es una mentira. El acta que llega al CNE llega en dos versiones. Llega en la imagen, que va a estar a la vista de todos, y lo sabemos, y lo que transcribe el secretario que ayuda con la primera transcripción y con auxilio de la inteligencia artificial, por cierto, desde 2021. Eso ocurre ahí. ¿Qué es lo que suma el sistema? Lo que se transcribe. En consecuencia, ¿qué es lo que verificamos nosotros? Lo que se transcribe. ¿Cuál es el propósito? Que se fidelice con el contenido que está en la imagen, en la foto del acta. Si llegara a haber necesidad de volver a contar votos, eso no lo hace el Consejo Nacional Electoral a través de sus funcionarios, se vuelve a convocar a los partidos y se conforman las denominadas juntas especiales de verificación y recuento, de tal manera que el acta en el CNE como tal permanece invariable, a menos que sea por un recurso legal o porque no superó definitivamente nada de las validaciones que la ley establece. El cronograma electoral, esta es mi última pregunta, ¿el cronograma electoral se va a cumplir así como se está estableciendo y las licitaciones ya van viento en popa, abogada José López? Bueno, el cronograma electoral es una guía que establecemos obviamente para ir cumpliendo un calendario que digamos que se cuenta para atrás. Usted, el 30 de noviembre es una fecha inamovible y usted empieza a programarse hacia atrás. Sí. Estamos cumpliendo hasta este momento con las fechas. El día de hoy vamos a hacer la publicación de los pliegos de la colectividad y hemos realizado ya la publicación de 4 pliegos, 3 pliegos y unos términos de referencia distintos en PREP, en biometría, en auditoría y en calidad, sistema de control de calidad de los elementos de la maleta electoral y equipo tecnológico. Así que vamos avanzando, cumpliendo y trabajando arduamente. Abogada, gracias. Óigame, abogada, ¿quién quiere crear incertidumbres ahí en este proceso electoral? Pues yo creo que lamentablemente estamos administrando desconfianza y en ese sentido hay muchos espacios para que los aprovechen otros. A mí lo que me preocupa, como acabo de decir, es que veo que hay un partido político en el país que no está dispuesto a aceptar ningún resultado que no sea el que ellos quieren. Pero para eso está la ley. La ley está para precisamente compelernos al deber y para contenernos en los caprichos, ya sean personales o políticos. Gracias, abogada José López, muy amable por atendernos. Buen día. Doctor Nelson Ávila, ¿quién es ese partido político que no quiere aceptar resultados electorales en el día de las elecciones del 30 de noviembre? Primer pregunta. Y segunda pregunta, ¿quién está interesado en crear esta incertidumbre en el proceso electoral en Honduras? Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días. El tripartidismo siempre ha creado esas condiciones. El tripartidismo es responsable del caos en Honduras y esto no es la excepción. En consecuencia, ¿quiénes? Yo creo que el pueblo hondureño exige elecciones honestas, libres y transparentes. Ninguna de esas condiciones, lamentablemente, se dio en el pasado y aparentemente no se quiere que se dé en el presente. ¿Por qué razones? Bueno, le diré. Primer punto. Yo no participo de
circos. Y lamentablemente lo que se construye en nuestro país, en realidad es circos para desviar la atención sobre los problemas fundamentales. Nosotros actuamos por propuestas, por compromisos y por soluciones. Y es en ese contexto que nosotros le presentamos al CNE nuestra candidatura presidencial. Hace ya aproximadamente 3 semanas, casi un mes, al CNE una propuesta que significaría que todos los hondureños puedan participar en el proceso de votación. En este momento, los hondureños residentes en el exterior prácticamente no participan por las condiciones que se otorgan. Segundo, el instrumento que nosotros presentamos es completamente constitucional. ¿Qué significa que es completamente constitucional? Permite que se cumpla con el principio de votar y también de ser electos, elegir y ser electos, que es un principio fundamental. En el sistema actual, en realidad, a las personas del exterior, por ejemplo, se les permite votar, o sea, se les permite elegir, pero no ser electos. Ese es un serio problema. En nuestro sistema se resuelve eso. Tercer punto, nuestro sistema es mucho más práctico y pueden votar todas las personas, ojo, con la condición de que sea biométrico, o sea, reconocimiento facial y reconocimiento dactilar, para que no vote más de una sola vez y que sea la persona que está ahí la que vote. Y cuesta, escúchemelo bien, como mínimo 30 veces menos que el TREP, que el sistema de transmisión de resultados, por apenas el TREP unos cortos días. El sistema que nosotros hemos propuesto, que es biométrico con blockchain, no se requiere modificación jurídica porque ya lo establece la ley, establece el sistema biométrico. Pero biométrico solo no funciona. Biométrico solo puede generar fraudes electrónicos, pero con blockchain se limita enormemente. No olvidemos que el blockchain es el sistema utilizado precisamente por entidades financieras serias a nivel mundial y también hasta por entidades de inteligencia como el Pentágono y otras instancias. ¿Por qué no se quiere utilizar en Honduras un sistema que garantizaría participación de todos los hondureños, que garantizaría mucho más confianza y además, cuesta mucho menos? Vea, ¿cuánto se va a pagar por el TREP? Usted que es bien informado. Dígale a las personas, por favor, cuánto es lo que usted ha escuchado que se va a pagar por el TREP por unos cuantos días, querido amigo. Bueno, el nuestro, yo le garantizo, es 30 veces menos de costo. Ellos han planteado entre un costo de 450 millones de lempiras y la propuesta que nosotros hicimos de cualquier entidad que maneje esto en países como los mismos Estados Unidos, Europa, en realidad le cobraría máximo $855,000. Nosotros ya presentamos toda esa documentación. No sé por qué causas misteriosas no hay ni la más mínima respuesta precisamente del CNE, de forma tal que a quién le interesa las elecciones honestas, libres y transparentes, al pueblo hondureño. ¿A quién no le interesa? A todos aquellos que han hecho siempre fraudes. Discúlpeme, el fraude se hizo en estas primarias e internas y no se habla de él. ¿Por qué? Lo mismo que también hay una matriz para excluir y solamente hablan de 3 candidaturas presidenciales cuando somos 5. Eso demuestra también que hay una matriz impuesta desde quienes pagan y quienes han pagado históricamente con fondos de la nación para hacer o insertar en el pueblo hondureño el hecho de que la única opción es la misma que ha causado todos los problemas en Honduras, que es el tripartidismo, las cúpulas del tripartidismo, aclaro, las cúpulas del tripartidismo. Así que de ahora en adelante, para que manejemos muy bien la democracia y elecciones libres, transparentes, hay que hablar que hay 5 candidaturas. Perfecto. Y segundo punto, hay que resolver en realidad las cosas en forma integral. Y yo le pido, y en este momento le digo al CNE que analice la propuesta que les entregamos y verán que eso es beneficioso para la nación, es constitucional y al mismo tiempo es menos costoso. Gracias, doctor Nelson Ávila. Muy amable por atendernos aquí en El Matutino. Gracias. Muchas gracias. Más reacciones sobre el tema. Tony Munguía, con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón, y es con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Denis Gómez. ¿Cómo interpretar esto que está ocurriendo en el CNE? Buenos días. Bueno, buen día a usted y a Ramón allá en estudio y a la audiencia a nivel nacional e internacional.
Bueno, se ha reanimado, se ha revivido el tema de la discusión que se tomó de acuerdo a la ley electoral por mayoría de votos en relación a que exista en este proceso de transmisión de resultados electorales preliminares una verificación a la que le han denominado intromisión humana. El detalle, para establecernos dentro de lo que dice la ley, la Junta Receptora de Votos, a la que se le atribuye toda una suprema interpretación, pues es parte de los organismos electorales, y la prelación o el orden en el cual viene esos organismos siempre comienza con el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad constitucional para los efectos de procesos electorales y mecanismos de consulta directa. En ese sentido, esas juntas receptoras de votos están conformadas por ciudadanas y ciudadanos en representación de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces ahí perdemos un poco la asepsia y la inocuidad que deberíamos de tener si la mesa fuese constituida por personas cuyo derecho primero es el derecho a la nacionalidad y al nombre, y después pertenecer o no pertenecer a un partido político. Entonces hay una resolución que se ha tomado 2-1, se trata de revertir esa situación, y el detalle es que independientemente de cuál sea el mecanismo de transmisión de resultados electorales preliminares, creo que todos los partidos políticos en primer lugar deben conocer el código fuente, cómo se va a programar. El candidato Ávila ha dicho, qué bueno que se programara en blockchain, pero de momento ninguno de los partidos políticos que están en el Consejo Nacional Electoral están pensando en tecnología blockchain. Y solamente estamos entonces al criterio de que sí debe cumplir la transmisión de resultados, la divulgación final y el escrutinio general, que es otro de los puntos que se discute, debe cumplir con las condiciones necesarias que nos permitan saber que los resultados electorales son los correctos, son los precisos y son estrictamente inviolables, y que por lo tanto no tienen reversibilidad, en el momento del conteo y de la divulgación. ¿Quién está detrás de esta incertidumbre, don Denis? Bueno, detrás de todo están los partidos políticos, por supuesto. La disputa es entre los 3 partidos políticos que están en el Consejo Nacional Electoral. Esto no abona para tener certidumbre. ¿Cuál certidumbre? La certidumbre técnica, ¿verdad? Porque obviamente la exposición es menos técnica y es más política. En otro sentido, también hay que recordar lo que la ley establece, pues lo establece, esa es la parte legal. Y creo que en este sentido, dirimir el asunto, que aparentemente está dirimido porque hay una votación, con una intención de reversibilidad, deba pasar porque se cumpla con la ley estrictamente. Muchísimas gracias al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Denis Gómez, a esta hora del día con ustedes. Buenos días. Noticia de impacto en el matutino. La noticia económica es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. En el matutino. La Red Hondureña de Educación Financiera, conocida como REEF, está pidiendo que se desengavete inmediatamente en el Congreso Nacional de la República una iniciativa de ley encaminada a regular la actividad desarrollada por prestamistas no bancarios. Este proyecto de ley dice en su artículo 1, esta ley tiene por finalidad regular las operaciones de los prestamistas no bancarios de tal forma que se proteja a los usuarios de tales operaciones, ya que se trata de operaciones que se originan en situaciones de alta necesidad y emergencia familiar. Para los efectos de esta ley, se entiende por prestamistas no bancarios, dice la iniciativa de ley, la persona natural o jurídica que habitualmente se dedica a invertir y a prestar con sus propios recursos, que incluye además a personas que han hecho por lo menos 2 operaciones de crédito al año. El artículo 2. Será carácter imperativo los derechos reconocidos por esta ley a los consumidores que contraten las actividades incluidas en su ámbito de aplicación con irrenunciables, siendo nula la renuncia previa a tales derechos y a los actos realizados en fraude de ley conforme
a lo previsto en el Código Civil. Artículo 3, escuche bien esta iniciativa de ley. La tasa máxima de interés que pueda cobrar un prestamista no bancario en las operaciones que realice no debe superar el equivalente a la tasa de interés bancario más elevada que autoriza el Banco Central de Honduras más el 6%, es decir, conforme a la tasa de política monetaria que establece el Banco Mundial y que se les pueda cobrar de repente un 6% más. A la tasa de interés simple y se pagará sobre saldos adeudados en las fechas convenidas para pagos parciales o a la cancelación total de la deuda. Mire el artículo 4, obligación de declararse como prestamista no bancario. Toda persona natural o jurídica que desee dedicarse habitualmente a invertir y a prestar con sus propios recursos o que desee hacer más de préstamos con intereses al año, debe declararse como prestamista no bancario en escritura pública, la cual deberá contener nombres, apellidos, generales de ley, datos de identificación. 2, dirección exacta del lugar, sede en la que ejercerá operaciones. ¿Qué se busca con esto? Combatir la usura, combatir el agiotaje, porque hay personas que le prestan dinero y les cobran intereses diarios, hasta del 25, 30 y 40%. Y esto se da más en el comercio informal. ¿Qué pretende la ley? Que ahora se incorporen estos prestamistas no bancarios a ser regulados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Qué opina don Henry Rodríguez del Observatorio de Economía de la máxima casa de estudios sobre este tema? Lo escuchamos. La falta de un banco de desarrollo, pero estoy hablando de un banco integral, porque sí tenemos una banca de desarrollo, pero está más orientada a apoyar solamente el sector agrícola. Pero la persona que está en la economía informal, esos que venden en la calle, los carpinteros, los que quieren poner un pequeño negocio, los sastres, no tienen a dónde acudir. Entonces, estos son los que caen en manos de esas personas agiotistas que le prestan a cantidades, a tasas de interés exorbitantes, fuera del límite del mercado. Entonces, ellos lo que están haciendo es aprovechándose de esa oportunidad, esa función que no está cumpliendo la banca formal, ¿verdad? La educación financiera definitivamente va a funcionar y es necesaria, pero aquí lo que necesitamos son alternativas de crédito. Y no necesariamente ese crédito puede venir de la banca formal, sino que se pueden organizar los mismos productores por rubros, organizarlos, darles un capital inicial y tener ventanillas especializadas para atenderlos. Cuando tuvimos crisis de reservas y que se decían que el gobierno las utilizara para el presupuesto, nosotros proponíamos que se pueden sacar esas reservas para poner una banca de desarrollo especializada en atender todo ese sector informal que es tan importante para la economía nacional. Bueno, en base a esto, la Red Hondureña de Educación Financiera ha establecido puntos importantes sobre esta ley, pero mire lo que dice este comunicado de esta red. Mire lo que dice. En Honduras, más de 500,000 personas están atrapadas en círculos de endeudamiento sin salida, sin protección legal ni acceso a financiamiento digno. Y por eso es que proponen ellos, a través de este comunicado, esta iniciativa de ley. ¿Cómo reacciona la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, sobre esta noticia? Isaac Sandoval. En el matutino. Así es, el licenciado Ramón Matute, de inmediato le consultamos a Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas, al respecto de esta ley, lo necesaria que es para el país y lo viable que podría ser, pues, volverla a tomar en cuenta en el Congreso Nacional. Yo creo que es urgente, es una necesidad impulsar un marco normativo que regule este tipo de financiamientos a un sector clave en el país, como es el sector informal, que actualmente del total de ocupados, o sea, de cada 10 personas ocupadas, 7 están en la informalidad, contribuyen sustancialmente al crecimiento económico del país en aproximadamente un 30%. No solamente que este marco normativo también
cree una entidad que sea la que supervise este sector y dé opción para financiamientos alternativos de acuerdo no al contexto y a las actividades. Esto requiere en el país una atención inmediata, ya que actualmente la banca formal no llega hasta este sector y la necesidad de financiamiento para emprendimiento, para atender otras necesidades, tienen que recurrir a este tipo de financiamiento con pagando altas tasas de interés. En ese sentido, no solo mecanismos de financiamiento, sino que también mecanismos de que reduzcan el riesgo en este sector, como son los seguros, ¿no? Para microcrédito. Es lo que es urgente atender en el país para impulsar o dinamizar una actividad que es tan importante. Bien, muchísimas gracias. Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas, en torno a este importante tema. Si no hay ninguna consulta desde este punto de la capital, retorno con ustedes a los estudios. Gracias, muy amable a Isaac Sandoval por abordar este tema importante para la economía del país. Otros temas aborda usted, Orlin Martínez. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. La preocupación todavía se mantiene luego de que se renovó automáticamente el programa de protección temporal. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos, pues, cuando dice una cosa, dice otra, y eso puede cambiar en los próximos días. Buenos días. Así es, por una parte tenemos la noticia de que al no pronunciarse el presidente o el gobierno de Estados Unidos en relación a la continuidad o no del TPS que vencía este 5 de julio y que debió haberse pronunciado el 6 de mayo y al no hacerlo, se produce una ampliación automática de 6 meses hasta el 5 de enero del 2026. Esto es buena noticia por una parte, pero por la otra sabemos que el presidente Trump está en la potestad de poder suspender eso en el momento que él así lo decida. Y prevalece la incertidumbre y la preocupación en los tepecianos, más de 50,000 compatriotas, ¿qué puede pasar? Porque ellos ya tienen sus familias establecidas, arraigadas en ese país, sus hijos, y además son un soporte importante de la economía del país. Hay organismos que han establecido que aproximadamente 200 millones de dólares generan en divisas que envían a través de remesas al país, y esto tendría muchas repercusiones en términos de las familias tepecianas, de la aportación económica ante esta realidad de incertidumbre y que no sabemos las gestiones que pueda estar haciendo o debería de hacer el gobierno para lograr tener mayor seguridad, porque el lazo sobre es lo que prevalece en este momento. Bueno, muchísimas gracias, licenciado César Ramos. Hasta aquí el informe desde San Pedro Sula. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin. Hasta aquí el matutino. Que pasen un feliz día. El resumen nacional es presentado por Sucrol Jarabe, que ayuda al desarrollo mental y complementa la alimentación de tus peques. A partir de hoy, Honduras activa una alerta sanitaria por sarampión que exige el carnet de vacunación para menores entre 12 meses y 10 años que viajen a países con brotes activos. El director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, aclaró que no es obligatorio que turistas que ingresen por fronteras presenten dicho carnet. José López se pronunció afirmando que la ley y la transparencia no se negocian en el Consejo Nacional Electoral, respondiendo a señalamientos sobre presuntas irregularidades en procesos institucionales, para desengavetar una propuesta legislativa que busca regular a los prestamistas no bancarios y combatir la usura que afecta a sectores vulnerables. Familiares de 3 hondureños detenidos por la Armada venezolana temen por su integridad. Solicitan a la Cancillería hondureña intervenir urgentemente, ya que creen que están siendo torturados bajo sospechas de espionaje.